100 años de soledad. Fue Aureliano quien concebió la fórmula que había de defenderlos durante varios meses de las pasiones de la memoria. La descubrió por casualidad. Insomne experto, pero haber sido uno de los primeros. Había aprendido a la perfección el arte de la pradería. Un día estaba buscando el pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales y no recordó su nombre. Su padre se lo dijo. Das. Aureliano escribió el nombre en un papel que luego con coma la base del yunquecito. Das. Así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurrió que fuera aquí a la primera manifestación del olvido, porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar, pero pocos días después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba con leer la inscripción para identificarlas. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo indignado marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó las animales y las prendas: boca, chivo, puerco, gallina, yuca, bananca, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran
las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito el letrero que colgó en la cerviz de la boca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el porvido. Esta es la boca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche, y a la leche hay que fervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. En la entrada del camino de la ciénaga se había puesto un anuncio que decía Macondo y otro más grande en la calle central que decía Dios existe. En todas las casas se habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos, pero el sistema exigía tanta vigilancia y tanta fortaleza moral que muchos sucumplieron al hechizo de una realidad imaginaria inventada por ellos mismos que les resultaba menos práctica pero más de confortante. Pilar Ternera fue quien más contribuyó a popularizar esa mistificación cuando concebió el artificio de leer el pasado en las barajas como antes había leído el futuro. Mediante ese recurso, los insomnes empezaron a vivir en un mundo construido por las alternativas inciertas de los naipes, donde el padre se recordaba a venas como el hombre moreno que había llegado a principios de abril y la madre se recordaba a venas como la mujer trigueña que usaba un anillo de
oro en la mano izquierda y donde una fecha de nacimiento quedaba reducida al último martes en que cantó la alondra en el laurel, derrotado por aquellas prácticas de consolación. José Argadio Buendía decidió entonces construir la máquina de la memoria que una vez había deseado para acordarse de los maravillosos inventos de los gitanos. El artefacto se fundaba en la posibilidad de pasar todas las mañanas y desde el principio hasta el fin la totalidad de los conocimientos adquiridos en la vida. Lo imaginaba como un diccionario giratorio que un individuo situado en el eje pudiera operar mediante una manivela, de modo que en pocas horas pasaran frente a sus ojos las nociones más necesarias para vivir. Había logrado escribir cerca de 14.000 fichas cuando apareció por el camino de la ciénaga un anciano estrafalario con la campanita triste de los durmientes, cargando una maleta pendurada amarrada con cuerdas y un carrero cubierto de trapos negros. Fue directamente a la casa de José Arcadio Buendía. Visitación no lo conoció al abrirle la puerta y pensó que llevaba el propósito de vender algo, ignorante de que nada podía venderse en un pueblo que se hundía sin remedio en el tremedad del olvido. Era un hombre decrépito, aunque su voz estaba también guardeada por la incertidumbre y sus manos parecían dudar de la existencia de las cosas. Era evidente que venía del mundo donde todavía los hombres podían dormir y recordar. José Arcadio Buendía lo encontró sentado en la sala, apanicándose con un remendado sombrero negro, mientras leía con atención compasiva los letreros pegados en las paredes.
lo saludó con amplias muestras de afecto, temiendo haberlo conocido en otro tiempo y ahora no recordarlo. Pero el presidente advirtió su falsedad, se sintió olvidado, no con el órbito irremediable del corazón, sino con otro órbito más cruel e irrevocable que él conocía muy bien, porque era el olvido de la muerte. Entonces comprendió, abrió la maleta atiborrada de objetos indescifrables y de entre ellos sacó un maletín con muchos frascos. Le dio a beber a José Arcadio Buendía una sustancia de color apacible, y la luz se hizo en su memoria. Los ojos se le humedecieron de llanto antes de verse a sí mismo en una sala absurda donde los objetos estaban marcados, y antes de avergonzarse de las solemnes tonterías escritas en las paredes, y aún antes de conocer al recién llegado en un deslumbrante esplendor de alegría. Era Melquiades, mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos. José Arcadio Buendía y Melquiades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quitarse el pueblo. Había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad, repudiado por su tribu, desprovisto de toda facultad sobrenatural, como castigo por su fidelidad a la vida. Decidió refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no descubierto por la muerte, dedicado a la explotación de un laboratorio de tacuartibia. José Arcadio Buendía no había oído hablar nunca de este invento, pero cuando se vio a sí mismo y a toda su familia plasmados en una eterna sobre una lámina del metal tornasol, se quedó mudo de estupor. De esa época te daba el exilado tacuerrotipo en el que apareció José Arcadio Buendía con el pelo
rizado y ceniciento, el acartonado cuello de la camisa prendido con un botón de cobre y una expresión de solemnidad asombrada y que Úrsula describía muerta de risa como un general asustado. En verdad, José Arcadio Buendía estaba asustado. La diáfana mañana de diciembre en que le hicieron el tacuerrotivo, porque pensaba que la gente se iba casando poco a poco a medida que su imagen pasaba a las placas metálicas. Por una curiosa inversión de la costumbre, fue Úrsula quien le sacó aquella idea de la cabeza, como fue también ella quien orbitó sus antiguos desquemores y decidió que Melquiades se quedará viviendo en la casa, aunque nunca permitió que le hicieran un tacuerrotipo, porque según sus propias palabras textuales, no quería quedar para burla de sus nietos. Aquella mañana vistió a los niños con sus ropas mejores, les emborpó la cara y les dio una cucharada de jarabe de tuérano a cada uno para que pudieran permanecer absolutamente inmóviles durante casi 2 minutos frente a la aparatosa cámara de Melquiades en el tacuerrotipo familiar, el único que existió jamás. Aureliano apareció vestido de terciopelo negro entre Amaranta y Rebeca. Tenía la misma languidez y la misma mirada clarividente que había de tener años más tarde frente al pelotón de fusilamiento, pero aún no había sentido la premonición de su destino. Era un orfebre experto, estimado en toda la sinaca por el preciosismo de su trabajo, en el taller que compartía con el disparatado laboratorio de Melquiades. Apenas se le oía respirar, parecía refugiado en otro tiempo, mientras su padre y el gerano interpretaban a gritos las predicciones de Nostradamus.
entre un estrépito de frascos y cubetas y el desastre de los ácidos terramatos y el bromuro de plata perdido por los gotazos y traspiés que daban a cada instante aquella consagración al trabajo, el buen juicio con que administraba sus intereses le habían permitido a Aureliano ganar en poco tiempo más dinero que Usura con su deliciosa fauna de caramelo, pero todo el mundo se extrañaba de que fuera ya un hombre hecho y derecho y no se le hubiera conocido mujer. En realidad no la había tenido. Meses después volvió Francisco el hombre, un anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Magundo y porcando las canciones compuestas por él mismo. En ellas Francisco el hombre declaraba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario, desde Manaure hasta los confines de la Ciénaga, de modo que si alguien tenía un legado que mandar a un acontecimiento que divulgar, le pagaba 2 centavos para que lo incluyera en su repertorio. Fue así como se enteró Usura de la muerte de su madre. Por pura casualidad, una noche que escuchaba las canciones con la esperanza de que dijeran algo de su hijo José Arcadio, Francisco el hombre, así llamado porque derrotó al diablo en un duelo de improvisación de cantos y cuyo verdadero nombre no conoció nadie. Desapareció de Macondo durante la vez del insomnio y una noche le apareció sin ningún anuncio en la tierra de Catarino. Todo el pueblo fue a escucharlo para saber qué había pasado en el mundo. En esa ocasión llegaron con él una mujer tan corta que 4 indios tenían que llevarla cargada en un mecedor y una malata adolescente de aspecto desamparado que la protegía del sol con un
paraguas. Aureliano fue esa noche a la tienda de Catarino. Encontró a Francisco el hombre como un camaleón monolítico, sentado en medio de un círculo de curiosos que andaba las noticias con su vieja voz descordada, acompañándose con el mismo acordeón arcaico que le regaló ser Worcester de Leith en la Guayana, mientras llevaba el compás con sus grandes pies caminadores agrietados por el salitre, frente a una puerta del fondo por donde entraban y salían algunos hombres. Estaba sentada y se apanicaba en silencio la matrona del mecedor Catarino, con una rosa de fieltro en la oreja. Vendía a la concurrencia tazones de guarapo fermentado y aprovechaba la ocasión para acercarse a los hombres y ponerles la mano donde no debía. Hacia la medianoche el calor era insoportable. Aureliano escuchó las noticias hasta el final sin encontrar ninguna que le interesara a su familia. Se disponía a regresar a casa cuando la matrona le hizo una señal con la mano. Entra tú también, le dijo, solo cuesta 20 centavos.